Fundación Salva tu Vida tiene 16 años trabajando en campañas de prevención de drogas en instituciones educativas en todo el Ecuador y de tratamiento de drogodependencias. Hoy nos acompaña su fundador Iteli Drobo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Estefania. Buenos días. Buenos días. El CONCEP, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, acogió en una resolución el informe del Ministerio de Salud Pública que fija una tabla de cantidades máximas permitidas para la tenencia y el consumo de drogas en nuestro país. Una persona puede consumir las siguientes cantidades máximas: 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, 0.1 gramos de heroína, etc. Señor Hidrobo, ¿ustedes no están de acuerdo con esas cantidades? ¿Por qué? Bueno, yo creo que a título personal no estoy de acuerdo, pero también estoy seguro de que ninguno de los ecuatorianos que tenemos conciencia y sentido común estamos de acuerdo con este tipo de medidas, con este tipo de resolución, porque lo considero básicamente un genocidio. Creo que es un incentivo a que los chicos consuman más drogas, que se prolifere el microtráfico, que se prolifere el microcultivo, que se prolifere el uso indebido de drogas, principalmente en adolescentes. De hecho, ya estamos viendo cómo se ha disparado en los últimos meses el consumo de drogas. Entonces creo que es una resolución totalmente inhumana, ilógica, irresponsable, además que está hecha netamente en base a un informe técnico, en base a estudios técnicos, pero no. Yo creo que se olvidaron de la parte humana, creo que se olvidaron de preguntarle a los drogadictos, creo que se olvidaron de preguntarle a los padres de familia, a los miles y miles y miles de familias que sufren actualmente a causa del consumo de drogas con sus hijos. En efecto, fue un análisis técnico de toxicidad, de estudios psicológicos, biológicos y otros necesarios sobre la tenencia de sustancias estupefacientes, según argumentaba el Ministerio de Salud. Ahora, para las autoridades del CONCEP era necesario fijar esta tabla para que los jueces no puedan a discreción privar de la libertad a consumidores sin poder determinar si en efecto estaban dentro de una cantidad admisible de consumo o no. Y citaban casos de miles de personas privadas de su libertad en las cárceles por tener o consumir cantidades pequeñas de droga. ¿Cómo se debería corregir eso entonces? Bueno, primero que es mucho más grave el remedio que la enfermedad. Es decir, no podemos escoger entre la gripe y el cáncer. Considero que es realmente pues nefasta esa situación, considero que no es dable desde ningún punto de vista, y lo que se debe hacer realmente es revertir, anular esa resolución. Por eso el día de ayer yo, a título personal y como representante de la sociedad civil, sobre todo en el tema de adicciones, en el área de drogodependencias, he presentado una acción legal solicitando medidas cautelares para dejar sin efecto y anular pues esta resolución, porque como le decía, pues definitivamente no es favorable para el país. El artículo 364 de nuestra Constitución dice que las adicciones son un problema de salud pública, que al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, de prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Y en ningún caso, dice nuestra Constitución, en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. En el Ecuador desde el 97 ya se despenalizó el consumo de drogas, luego nuestra Constitución así lo contempla, pero ¿cómo se debe manejar entonces que esa despenalización del consumo no se convierta en proliferación de droga, de microtráfico, de microcultivo, como usted se refiere? Mire, yo creo que las drogas son terriblemente asesinas, creo que con ellas no hay tregua, creo que con las drogas no hay negociación, no se puede, es decir, yo no puedo decirle a mis hijos, mira, ve y roba poco, es decir, definitivamente ni un solo gramo para mis hijos, ni un solo gramo para los ecuatorianos. Yo creo que son medidas totalmente equivocadas, abismalmente equivocadas, y se deberían buscar otros mecanismos, otras formas, ya netamente en la parte legal. Es decir, primero, una idea libremente podría ser que más bien se ponga una tabla no de consumo, sino una tabla de penalización. Podría ser una excelente alternativa. Ahora, es difícil controlar que este consumo luego no derive en otras actividades a pretexto de las cantidades máximas de consumo. Se han visto casos, podemos revisar, por ejemplo, lo que reportábamos ya algún tiempo en Quito, recordemos. Son familias completas dedicadas al comercio de estupefacientes en pleno centro de Quito.
Las imágenes revelan cómo adolescentes y niños son utilizados para este ilícito negocio. Un menor de edad con 160 dosis, 200 dosis de cocaína. Este menor de edad tiene 8 años. Luego él ya no llevará 200 dosis, llevará 1 kilo, 2 kilos, luego será un traficante, luego será un capo de la droga. Estamos viendo que estas personas están induciendo al robo, al delito de venta de droga en el sector. Aquí, por ejemplo, un menor de edad efectuó el intercambio de micropaquetes. Con labores de inteligencia de varios meses, incluidas estas grabaciones, la policía reconoció a los vendedores y efectuó la detención de los adultos involucrados. Normalmente no se encuentra con muchas cantidades, porque la cantidad grande tienen los menores de edad. Entonces, por un lado, se puede pensar que bajo una tabla específica se puede considerar con exactitud cuáles son las cantidades de consumo y se debería poder sancionar todo aquello que esté al margen de ello. Pero si llegan a aportar cada vez solo esas cantidades, entonces ya resulta difícil controlarlo. Aparte de que hay vacíos legales tremendos, porque no habla de 10 gramos de marihuana, por ejemplo, pero 10 gramos de marihuana es demasiado, es decir, equivale, para que tenga usted una idea, un promedio de entre 30 a 40 cigarrillos de marihuana. Entonces, realmente pues son cantidades exorbitantes y esto va definitivamente a tener consecuencias fatales, porque a mí lo que más me preocupa, muy honestamente, es que va a llegar un momento en que lo anormal nos parezca normal. Es decir, no va a ser nada raro ver después de un tiempo, después de unos meses, ver un chico de 12 o 13 años consumiendo drogas. Entonces, además de eso, tenemos deficiencias pues en lo que es tratamiento, prevención y centros de tratamiento, porque si usted se da cuenta, pues en el Ecuador no hay centros de tratamiento que sean del Estado. Ahora, usted ha solicitado ya medidas cautelares, nos contaba, para que se deje sin efecto esta resolución, pero presentó una acción legal. ¿Ante quién y cuáles fueron sus argumentos para que se considere dejarlo sin efecto? Lo presentamos en la función judicial, está actualmente en el juzgado noveno de lo penal. Vamos a esperar la resolución del señor juez y ojalá Dios quiera pues que se piense realmente pues con solidaridad hacia el Ecuador y que quede sin efecto esta resolución que tanto daño genera, tanta indignación mancomunada y también mucha confusión que genera, que esto indiscutiblemente pues va a proliferar, como le decía, el consumo de drogas. Entonces vamos a llegar a estar en una sociedad 100% consumidora. Esas mismas confusión se dio también cuando decía, no, es que ahora cómo pueden los chicos en función de esta tabla poder consumir en los colegios, y a propósito de ello el ministro de Educación anunció ya de un acuerdo para prohibir la tenencia de drogas dentro de los centros educativos. Eso ya se ha aclarado. ¿Cómo se puede prohibir la tendencia si no hay sanción para ello? Es decir, es ilógico. Ahí están las incoherencias justamente de esta resolución. Yo creo que esta resolución es, como le decía, es muy a la ligera. Considero que fue una resolución totalmente irresponsable porque deja muchos vacíos, deja muchos criterios, deja interpretaciones y muy lejos de ayudar, pues indiscutiblemente perjudica. Usted plantea que así como se le consultó al pueblo ecuatoriano en una consulta popular sobre los toros y sobre los casinos, se haga lo mismo sobre este caso. Sería una buena alternativa saber qué piensan los ecuatorianos. Se lo hizo sobre el tema de las corridas de toros, también se lo hizo sobre los casinos. Entonces, mire, es que es inaudito realmente que en nuestro país actualmente no se permita llevar a un estadio un cinturón, una correa, y que no se puedan llevar banderines porque eso incita a la violencia, y que para comprar una pastilla cualquiera sencilla se necesite una receta, pero que sin embargo podamos comprar marihuana, cocaína o base de cocaína. Entonces, realmente yo creo que estamos todos confundidos en este tema y creo que tienen que las autoridades hacer aclaraciones. Iteli Drogo, de la Fundación Salva tu Vida, con su postura hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por acompañarnos.